Muy bien, continuemos con otro ejercicio sobre la ley del seno. Y este ejercicio dice lo siguiente. En el bosque se encuentra ubicado en el punto A un guardabosques y 15 kilómetros más adelante se localiza el punto B, donde se encuentra otro guardabosques. Ambos observan un incendio en el punto C. El guardabosques que está ubicado en el punto A registra el ángulo CAB con una medida de 40 grados y el que está en B registra el ángulo CBA igual a 80.5 grados y nos pregunta a qué distancia está el incendio de cada guardabosques. Como podemos ver en este ejemplo, no se nos proporciona un dibujo ilustrativo del problema, por lo que es importante que nosotros mismos construyamos un dibujo representativo sobre todos los datos que el problema se nos presenta. Para ello dibujaremos un triángulo oblicuo ángulo como el siguiente. Tenemos el siguiente triángulo oblicuo ángulo en donde voy a decir que acá es el punto A, es decir, en este punto está ubicado el primer guardabosques. Voy a decir que este es el punto B, ya que dice que más adelante del punto A está un punto B donde está ubicado el segundo guardabosques. Y en el punto C, que sería este de acá, aquí está ubicado un incendio. Entonces imaginémonos que el incendio está acá, aquí hay fuego. Y entonces se nos dice también que hay una distancia de separación desde el punto A hasta el punto B. Es decir, que hay una distancia, el problema nos dice que es de 15 kilómetros. Pero antes de ello vamos a ubicar las letras de los lados. Como aquí está el ángulo A, entonces opuesto, aquí voy a colocar el lado A. Como aquí está el vértice B opuesto, voy a colocar el lado B. Y como aquí está el vértice C opuesto, voy a colocar el lado C. El lado C es el que me dice que mide 15 kilómetros, ¿sí? También nos dice que el guardabosque A ubica cierto ángulo, el ángulo CAB. Entonces el ángulo CAB estamos haciendo referencia a este que lo ubica y dice que es de 40 grados. De igual manera, el guardabosque B dice que ubica de igual manera el ángulo CBA. El ángulo CBA es este de acá, que dice que es de 80.5 grados. Entonces nos están preguntando que si qué distancia hay desde el incendio hasta cada uno de los guardabosques. Es decir, me están preguntando por el lado A y el lado B. Como la información que tenemos en este caso es dos ángulos y el lado adyacente a esos dos ángulos, aplicaremos la ley del seno. Pueden ver que conozco el lado C, pero no conozco el ángulo C. Conozco el ángulo A, el ángulo B. También es posible, fíjense bien, calcular el ángulo C. ¿Cómo vamos a calcular el ángulo C? ¿Cómo lo calcularían? Pues el ángulo C, si recordarán, como conocemos dos ángulos, yo sé que la suma de todos ellos debe de ser 180. Es decir, que si yo sumo 40 grados más 80.5 grados más el valor del ángulo C, que lo desconozco, esto debe de sumar 180. Sumemos acá primeramente los primeros dos ángulos, 40 más 80.5. Eso nos da un valor de 120.5 grados más el ángulo C debe de ser igual a 180. Por lo que despejando el ángulo C obtenemos que esto es a 180 grados menos 120.5 grados. Es decir, que el ángulo C es igual a 180 menos 120.5, que nos da un resultado de 19.5 grados. Es decir, que este ángulo que tenemos acá es de 59.5 grados. Y ahora observemos que
obteniendo ese ángulo, ya tengo el ángulo y el lado C. Es decir, que definitivamente yo debo de ocupar en la fórmula de la ley del seno, necesariamente debo de ocupar el C sobre seno de C. Entonces, ¿con qué otra igualdad lo asocio? Lo voy a asociar con una igualdad en donde yo conozca un lado y un ángulo o viceversa. En este caso puedo ver que si yo utilizo el seno de B, es decir, B sobre el seno de B, me puedo dar cuenta que B no lo conozco. El seno de B sí lo conozco, el C sí lo conozco y el seno de C también. Por lo que en esta igualdad el único valor que desconozco es 1 y por lo tanto es viable ocuparlo. Entonces, ¿cómo despejo B? B sería igual mandar a multiplicar el seno de B y esto me queda que es igual a C por el seno de B dividido sobre el seno de C. Sustituyendo valores obtengo que C es igual a 15. El seno de B obtengo que es 80.5 dividido, estos son grados, entre el seno de C, que son 59.5 grados. Es decir que B es igual, si usamos nuestra calculadora, recordemos que el resultado estaría en kilómetros, sería 15 por el seno de 80.5 y todo eso dividido sobre el seno de 59.5, dando como resultado un valor de 17.17 kilómetros. Es decir, que la distancia que hay del guardabosque B al incendio es de 17.17 kilómetros. Análogamente podemos hacer el mismo razonamiento para encontrar la distancia que hay desde el incendio hasta el guardabosques que está ubicado en el punto A. ¿Cómo haremos eso? Bueno, como ya conozco el lado C y el ángulo C y conozco el valor del ángulo A, entonces puedo ocupar la relación A sobre el seno de A igual a C sobre el seno de C. Y en donde acá el A es el que desconozco y de ahí todos los valores son conocidos. Entonces me quedaría A dividido entre el seno de A, que el seno de A es 40 grados, igual a C, que ese ya lo conozco, que son 15, dividido entre el seno de C, que yo sé que es de 59.5 grados. Por lo que mando a multiplicar el seno de 40 y obtengo que A es igual a 15 por el seno de 40 grados dividido entre el seno de 59.5 grados. Haciendo esa operación obtengo 15 por el seno de 40, todo eso dividido entre el seno de 59.5, obtengo que ese resultado es de 12.68, le vamos a colocar porque el siguiente decimal que aparece es un 9, 68 kilómetros. Y aquí tenemos entonces las respuestas de las longitudes que se nos piden. Es decir, que las distancias respectivas a cada uno, alguien puede ser observador y puede darse cuenta de que la distancia A es mucho más pequeña que la distancia B, que concuerda con nuestro problema o con nuestro dibujo. Entonces aquí tenemos entonces la solución de este problema. Revisando los cálculos, me parece que acá hay un pequeño error. Verifiquemos a ver si nos da el 12. Es 15 que multiplica al seno de 40 y esto dividido entre el seno de 59.5. Efectivamente, había un error. El resultado es 11.19 kilómetros. Ya solventado el error, entonces podemos decir que la distancia son de 11.19 kilómetros y 17.17 kilómetros. Y así finalizamos este ejercicio. Muy bien, el siguiente problema dice así.
El viento ha ocasionado que un árbol de 3 metros de longitud se incline 10 grados al oriente, desde la vertical. Si el sol está a 32 grados arriba de la horizontal, en el occidente, ¿qué longitud tiene la sombra del árbol? Entonces, como podemos ver, aquí se nos proporciona una figura que ilustra dicho problema. Tenemos el árbol como pueden observar está totalmente vertical, pero el árbol se ha inclinado, que la línea punteada, esta simula la inclinación del árbol. Observen que también hay una línea punteada vertical que es el estado como antes estaba el árbol, pero se ha inclinado hacia el lado derecho, justamente hacia el oriente, dado que si nosotros hacemos acá, por ejemplo, norte, sur, oriente y poniente, entonces está inclinada hacia el oriente. Además dice que con respecto a la horizontal, es decir, a nuestro piso, el sol está a 32 grados, es decir, que si estamos a nivel de piso y nosotros levantamos nuestra vista a 32 grados hacia el occidente o el poniente, que es el mismo, es decir, entonces el sol estaría ubicado por acá, ya a una inclinación de 32 grados. Entonces, la línea punteada que está acá es la que mide 3 metros, porque justamente es lo que nuestro árbol mide. Entonces, lo que se nos está pidiendo es que calculemos la longitud de esta sombra. Para ello vamos a etiquetar el triángulo, yo lo voy a llamar el triángulo ABC. Entonces este sería el lado A, el lado B, perdón, este sería el lado A y el lado C sería la longitud de nuestro árbol. Observen que internamente solo conozco un ángulo que es el de 32. Entonces, ¿cómo podemos conocer cuánto mide algún otro ángulo interno? Entonces podemos darnos cuenta que el árbol cuando estaba completamente vertical, él formaba un triángulo rectángulo con el piso. Pero sabemos que él se ha inclinado 10 grados, es decir, que es la abertura de acá. Por lo tanto, este nuevo ángulo de acá mediría los 90 grados, es decir, el ángulo A mediría los 90 grados menos los 10 grados que se ha inclinado. Es decir, que nuestro ángulo A mide 80 grados. Es decir, este de acá es de 80 grados. Muy bien. Ya que hemos identificado esa parte, procedemos a ver la información que tenemos. ¿Qué tenemos? En este caso tenemos dos ángulos y un lado opuesto a uno de esos ángulos, por lo que aplicaremos la ley del seno. En este caso, conozco el ángulo C y el lado C. Entonces, está claro que ocuparemos la relación C sobre seno de C. Pero, ¿con qué otra la asociamos? Vemos que conozco el ángulo A. Entonces, ¿qué hacemos? Parece ser que tendríamos que utilizar el lado A, pero yo no quiero conocer el lado A. Yo quiero conocer el lado B y si quiero conocer el lado B, debo de asociarlo con el seno de B entre B. Pero observen que el ángulo B no lo conozco, que es este que está justamente aquí. Pero yo sé que la suma interna de los ángulos debe de dar 180. Entonces vemos que 80 grados más los 32 grados que tengo suman 112. Entonces a 180 le restamos 112 y así obtenemos que el ángulo B mide 68 grados, es decir, que es este de acá, 68 grados. Por lo que ya puedo aplicar esta relación para conocer el lado B. Entonces obtendría lo siguiente, C, el lado C, yo sé que mide 3 metros sobre el ángulo C, que el ángulo C, yo sé que mide 32 grados, igual al lado B que no lo conozco, dividido entre el seno del ángulo B, que lo acabamos de calcular, que es de 68 grados.
por lo que mando a multiplicar este denominador para que me quede la b ella sola y obtener que esto es igual a 3 por el seno de 68 grados dividido entre el seno de 32 grados. Para obtener de respuesta, lo hacemos en la calculadora. 3 que multiplica al seno de 68 grados dividido entre el seno de 32 grados. Que da como resultado, lo voy a escribir en rojo acá, da de resultado 5.25 metros. Ahí estaría entonces que la sombra que proyecta el árbol cuando se inclinó, obviamente si se inclinó la sombra va a ser bastante larga, va a medir más de 3 y nos dio que mide 5.25 metros. Y hasta aquí llegaríamos entonces con este ejercicio y seguiremos con ejercicios de la ley del coseno.